La puerta se cerró de golpe tras Judith. El sonido seco resonó como un juicio. Ethan giró la llave sin dudar, aunque tenía las manos frías, no por el frío exterior, sino por lo que acababa de hacer. Su madre, frágil y confundida, envuelta en una blusa fina, lo miraba con los ojos entreabiertos mientras la nieve comenzaba a cubrirle los pies. «Hace frío, hijo», murmuró, pero Ethan dejó de oírla. Dentro de la casa, el reloj marcaba casi las 8 y necesitaba que todo estuviera impecable. Esa era la noche que podía cambiar su destino, una oportunidad de oro, una cena importante con un empresario del pueblo vecino, alguien que podía conectarlo con contratos, nuevos clientes, una vida fuera del pueblo. La imagen de Judith de pie en el balcón, dubitativa, balanceándose lentamente como una niña perdida, fue rápidamente enterrada en algún rincón de su mente. No podía pensar en ello ahora. La mesa estaba impecablemente puesta. El suelo encerado reflejaba la luz de las velas. El aroma de un café gourmet impregnaba la casa. Y su traje, aún con la etiqueta en la manga, le infundía a Ethan una confianza casi ciega. Todo estaba bajo control. Todo, excepto el peso del gesto que acababa de realizar. Judith era su madre. Todos en el pueblo conocían su condición. A veces olvidaba dónde estaba, confundía los días, murmuraba nombres del pasado como si aún vivieran. Hablaba sola, reía en momentos inoportunos y se perdía en su propia casa. Nunca fue agresiva, nunca le hizo daño a nadie, pero para Ethan, que tanto valoraba las apariencias, ella era una sombra incómoda, un recordatorio de la sencillez de la que intentaba escapar. Que lo vieran con ella era, para él, sinónimo de debilidad. Y esa noche, cualquier rastro de debilidad debía desaparecer de su vista. Cuando llegó el invitado, ataviado con un abrigo oscuro y botas de cuero, Ethan lo recibió con una sonrisa impecable, firmes apretones de manos, halagos sobre el lugar, halagos recíprocos. La conversación fluyó entre negocios y ambiciones, y Ethan se sintió eufórico, como si por fin formara parte de algo más grande. Pero afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza y la nieve se acumuló rápidamente. La casa de madera crujió en señal de protesta, como si el lugar mismo presintiera la ausencia que se sentía allí. Entre frase y frase, Ethan oía pequeños ruidos, un golpeteo suave, casi imperceptible, como si el frío tuviera dedos y golpeara las ventanas. Una vez juró oír su nombre, un susurro fugaz, pero bastó para que apartara la mirada receloso. El hombre de negocios, sin embargo, parecía no darse cuenta de nada. Siguió hablando de rutas, entregas, oportunidades. Ethan se obligó a retomar la conversación, pero algo en su interior había cambiado. La sensación de control comenzaba a escapársele de las manos, aunque nadie más lo notara. Afuera, Judith caminaba despacio, encorvada. Todavía intentaba comprender lo sucedido. Estaba acostumbrada a las ausencias de su hijo, al silencio que él le respondía, pero nunca al frío. El frío era nuevo, el frío era cruel. Cada paso sobre la nieve le costaba un gran esfuerzo, cada respiración le dolía en los pulmones. Temblaba, pero no se quejaba. Su instinto maternal protector aún la hacía creer que todo se resolvería pronto. Quizás solo había sido un malentendido. Quizás él volvería a abrir la puerta. Quizás aún la esperaba el calor dentro. Dentro de la casa, sin embargo, el calor era solo físico. El alma de Ethan, por primera vez, comenzaba a enfriarse. La nieve comenzó a caer en silencio, como si el cielo intentara sofocar lo que estaba por venir. Pequeños copos rozaban el tejado, el porche, el camino de tierra, sin prisa, pero con un propósito. Dentro de la casa, al calor de la chimenea,
Ethan mantenía la sonrisa, servía un café caro y elegía cuidadosamente sus palabras para impresionar al hombre de negocios que tenía delante. Cada gesto era estudiado, cada frase medida. Quería ser recordado como alguien serio, fiable, digno de los grandes negocios. Y así, minutos antes, había hecho lo impensable. Afuera, Judith caminaba despacio, acurrucada bajo una blusa fina que no había sido hecha para soportar aquel frío. Sus pasos vacilaban sobre el suelo helado, su mirada perdida como buscando un viejo recuerdo. No había dirección, solo instinto. Caminaba por el sendero cubierto de hielo como quien busca un refugio que tal vez ya no existía. Los árboles a su alrededor susurraban y el viento le cortaba las manos como agujas invisibles. Dentro, Ethan fingió que todo estaba en orden, pero algo lo estaba. El viento azotaba con fuerza la ventana. Fue solo un impacto breve y seco. Aún así, apartó la mirada. No vio nada, solo la oscuridad de la noche y el blanco de la nieve danzando juntas. Pero por un instante creyó oír su nombre. No un sonido claro, sino una llamada interior, profunda, que fingió no percibir. Intentó convencerse de que solo era el viento, solo el frío, solo la culpa intentando engañarlo. Volvió a sonreír y fingió interés en la conversación. El empresario hablaba de plazos, beneficios y logística, pero Ethan ya no estaba del todo presente. Una parte de él estaba fuera, intentando caminar en la nieve con Judith, sintiendo el peso de la puerta que él mismo había cerrado con llave. Pensó que pronto volvería, quizá refunfuñando como siempre. Intentó creerlo para no derrumbarse, pero el frío de aquella noche parecía tener voluntad propia. No solo cubría el pueblo, sino que penetraba en el alma. Susurraba lo que Ethan necesitaba oír, pero se negaba a aceptar que aún había tiempo, tiempo para abrir la puerta, tiempo para actuar, tiempo para regresar. Ethan, sin embargo, permaneció sentado, esbozando sonrisas forzadas, mientras el frío exterior seguía susurrando su nombre. Bajo, persistente, casi como una advertencia. Cuando el invitado finalmente se levantó, satisfecho con la conversación y la hospitalidad, Ethan lo acompañó hasta la puerta con la misma expresión cortés que había mantenido durante toda la velada. El frío penetrante entró al abrirse la puerta, y el hombre de negocios se aferró a su abrigo, murmurando algo sobre el cambio de tiempo durante la madrugada. Ethan asintió, esbozando una última sonrisa forzada, y observó cómo el coche se alejaba lentamente por la carretera nevada. En cuanto cerró la puerta, miró el reloj de la pared. Era pasada la medianoche. El tiempo se le había escapado sin darse cuenta, como si el universo entero se hubiera detenido durante esas horas. Se giró, esperando encontrar la casa tan luminosa como antes, pero ahora todo parecía distinto. La chimenea seguía crepitando, las tazas seguían sobre la mesa y el aroma del café aún flotaba en el aire, pero algo invisible había cambiado. Por primera vez esa noche, Ethan sintió una molestia en el pecho, una opresión silenciosa que no podía identificar. Caminó hacia el centro de la habitación, se quitó la chaqueta y se aflojó la corbata, intentando alejar esa sensación. Pero no, desaparecía. Era como si algo no encajara, y no era el ambiente, sino algo en su interior. El silencio era tan intenso que parecía resonar. Ya no se oían voces, ni sonrisas forzadas, ni siquiera el tintineo de las cucharas contra las tazas. Solo silencio, un silencio denso y espeso, como una presencia que se instala cuando alguien se marcha, pero cuya ausencia sigue ocupando el espacio. Caminó hasta la ventana, corrió con cuidado la cortina y miró hacia afuera. La oscuridad era total, interrumpida únicamente por la tenue luz de la farola de enfrente. La tormenta de nieve arreció.
Gruesos copos caían sin cesar, tiñendo el paisaje de un blanco casi aterrador. Ningún movimiento, ninguna voz, ninguna señal. Afuera, el mundo parecía engullido por algo más grande que el frío. Y fue allí, contemplando aquel vacío blanco, donde Ethan pensó en ella, en su madre, en la puerta que él mismo había cerrado con llave, en los ojos que había evitado cruzarse, en el cuerpo frágil envuelto en una blusa fina. Por un instante intentó imaginar dónde podría estar, pero su mente se negaba a formar imágenes. Quizá por miedo, quizá por culpa. Cerró la cortina de nuevo, con más fuerza de la que pretendía, y se apartó de la ventana, como si aquel gesto pudiera borrarlo todo. Se sentó en el sillón, pero no podía relajarse. La madera de la casa crujía con el viento, como si el frío intentara colarse. Las llamas de la chimenea ya no calentaban como antes. Ethan apoyó los codos en las rodillas, entrelazó los dedos y se quedó allí, con la cabeza gacha, escuchando el aullido del viento afuera. Era como un lamento, un grito lejano, una advertencia que no podía descifrar. El calor de la arrogancia se había disipado. El orgullo había enmudecido. El silencio, ahora, era todo lo que quedaba. En medio de aquel ruidoso vacío, recordó algo que había oído de niño, que ciertos silencios no significan paz, sino ausencia. Una ausencia que resuena con fuerza. Una ausencia que, a veces, es irreversible. Y aquella noche, por primera vez, sintió que esa ausencia podía hacerse real, irreversible. Aún no sabía qué hacer ni por dónde empezar, pero algo dentro de él se quebraba lentamente. Y cada crujido del viento contra las paredes parecía gritar el nombre que había intentado olvidar. Dieron las 5 de la mañana cuando Ethan despertó, con el cuerpo en alerta máxima. El corazón le latía con fuerza, como si lo hubieran arrancado de una pesadilla sin imágenes. Sudaba, a pesar del frío que azotaba la casa a esas horas intempestivas. Tenía los pies helados, incluso bajo la gruesa manta. Se incorporó en la cama, respiró hondo y por un instante reinó el silencio. Un silencio tenso y pesado, como si el mundo se hubiera detenido. Entonces se oyó el chasquido, no del tejado ni de las ventanas, sino de dentro. Un pensamiento fugaz, casi violento. Judith, su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera reaccionar. Se puso de pie de repente, apartó la manta, cruzó el pasillo oscuro y abrió la puerta principal con un golpe seco. El viento golpeó como un mazazo. Helado, implacable, le hizo llorar al instante. La ventisca había cubierto el paisaje de un blanco puro. Por un segundo, Ethan no vio nada, solo el camino cubierto de nieve y el campo dormido bajo ella. Pero entrecerrando los ojos, divisó algo más adelante, cerca de la cerca que separaba su terreno del pasto vacío de su vecino. Una forma oscura, inmóvil, extraña. Luego, un leve movimiento, casi imperceptible, como un pliegue en el paisaje. Sintió un nudo en el estómago, no pensó. Salió descalzo, sus pies hundiéndose en el hielo, la respiración agitada, la mirada fija en aquella forma en el suelo. Cada paso dolía como una cuchillada, pero ya no sentía los pies. Solo el terror crecía con cada metro. Al acercarse, lo que vio lo paralizó por un instante. Judith yacía de lado, con las rodillas flexionadas y los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía el rostro pálido, los ojos entrecerrados y los labios morados, pero respiraba, débilmente, lentamente, casi imperceptiblemente, y no estaba sola. Sobre ella, acurrucado como una manta viviente, había un perro callejero, flaco, sucio, con el pelaje áspero y lanudo. Su hocico se apoyaba en su hombro y su cuerpo instintivamente cubría el de ella, como si comprendiera que ese cuerpo humano necesitaba calor para sobrevivir. Cuando Ethan se arrodilló junto a ellos,
El perro no gruñó. Solo lo miró un segundo, con la mirada apagada, y volvió a bajar la cabeza, permaneciendo allí como un guardián silencioso. Ethan extendió la mano y tocó el hombro de su madre, sintiendo el frío penetrarle la piel. Ella murmuró algo casi inaudible, una sílaba que podía ser un nombre o un lamento. La estrechó contra su pecho, intentando protegerla del viento que seguía soplando. El perro retrocedió levemente, pero no huyó. Se quedó allí, observando. Y en ese instante, sin palabras, sin voz, sin plegarias, algo dentro de Ethan se quebró. La pregunta le llegó como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué un animal haría algo que un niño no haría? Esas palabras no salieron de su boca, salieron de su alma y resonaron como un trueno silencioso en su pecho, reabriendo heridas que ni siquiera sabía que existían. Era un dolor que no sangra, sino que consume. Un dolor que solo surge al despertar la conciencia. Pasó los brazos bajo el cuerpo de su madre y con esfuerzo la levantó. El perro lo siguió a su lado, aún alerta. Cada paso de regreso a casa era un nuevo peso, no sobre su cuerpo, sino sobre su espíritu. La culpa se mezclaba con el arrepentimiento. La vergüenza se fusionaba con la urgencia de enmendar sus errores. Y el frío, que antes parecía externo, ahora era interno. Residía en su alma, como un recordatorio de lo que había dejado de hacer. Ethan apenas podía respirar arrodillado en la nieve. Le temblaban los brazos, su cuerpo parecía haberse vuelto indomable, pero se inclinó sobre su madre con desesperación, como si quisiera recuperar con sus propias manos todo lo que había dejado escapar. Judith aún respiraba, aunque cada aliento parecía un hilo a punto de romperse. Tenía los ojos entreabiertos, vidriosos, como si viera desde un lugar demasiado lejano para que él pudiera alcanzarlos. Sus manos heladas, pequeñas en comparación con las suyas, no reaccionaron a su tacto, pero había una calidez casi imperceptible que lo impulsó a apretarlas con más fuerza, como quien sostiene el alma de alguien al borde de la muerte. El perro retrocedió un paso al acercarse Ethan, emitiendo un gruñido bajo, no por agresión, sino por protección. Por un instante, aquel animal pareció más humano que cualquiera que Ethan hubiera conocido. Pero pronto el gruñido cesó y se alejó lentamente, echándose un poco más adelante, como si comprendiera la rectitud del momento. Era como si dijera, ahora depende de ti. Y Ethan, incluso sin palabras, lo entendió. Allí mismo, arrodillado en la nieve, Ethan se derrumbó. Las lágrimas brotaron sin control, gritando, sollozando, lamentando cosas jamás dichas en voz alta. Lloró como un niño que pierde el equilibrio. Lloró como un hombre que por orgullo le había dado la espalda a la única persona que lo amó incondicionalmente. Los sonidos resonaron en el campo vacío, sin nadie que los oyera, pero no le importó. En ese instante, todo lo que había protegido con tanto esmero, imagen, reputación, apariencia, perdió todo su valor. El orgullo que siempre había sido la armadura de su existencia se hizo añicos, y lo que quedó fue la cruda desnudez del arrepentimiento. El frío le calaba hasta los huesos, las rodillas, los dedos, los labios, pero no lo sentía. No existía dolor físico comparable al que ahora lo consumía por dentro. No solo abrazaba el cuerpo de su madre, abrazaba el dolor de no haberla escuchado, la culpa de haberle dado la espalda, el peso de haber cerrado una puerta que tal vez ya no podría abrir con sus propias manos. Cada lágrima que caía sobre la nieve parecía hervir al contacto con el hielo, como si el arrepentimiento se hubiera convertido en fuego, ardiendo desde dentro, implacable. Con la cabeza apoyada en el rostro de ella, Ethan susurró súplicas de perdón.
No eran frases bonitas, no eran palabras ensayadas, eran sonidos desgarradores del alma, gemidos de alguien que por fin había comprendido todo aquello que siempre se había negado a ver. Judith no respondió, pero su respiración irregular seguía ahí, presente, insistente, como diciendo, sigo aquí. Y esa presencia, aunque frágil, seguía siendo un hilo de esperanza. La nieve seguía cayendo a su alrededor, pero el tiempo parecía haberse detenido. Ethan permaneció allí, abrazando lo que había ignorado, gritando lo que había reprimido durante toda su vida. Lloró por lo que no había hecho, por lo que había dicho y por lo que no había dicho. Lloró por todas las veces que se había avergonzado de quien le había dado la vida con amor. Y aún más, lloró por haberse dado cuenta de todo demasiado tarde. En ese momento no fue el frío lo que lo quebró. Fue el peso de la verdad, una verdad que ya no podía deshacerse, solo sentirse. Cuando el corazón se endurece demasiado, a veces la vida necesita romperlo. Y cuando finalmente se rompe, es cuando nace algo nuevo. Algo que no se construye con palabras ni buenas intenciones, sino con presencia, con dolor, con humildad. Ethan, con el rostro bañado en lágrimas y las manos temblorosas, aún no sabía qué sucedería después. Pero en ese preciso instante, por primera vez en un tiempo, estaba verdaderamente presente. Ethan no sabía de dónde sacaba fuerzas para mantenerse en pie con el cuerpo de su madre en brazos. La nieve se le acumulaba en los hombros mientras regresaba a casa a trompicones, con pasos vacilantes y el rostro sin aliento, congelado por fuera y ardiendo por dentro. Judith era tan ligera como una pluma. Pero cargarla en ese estado, envuelta en su propia fragilidad, pesaba más que cualquier carga que hubiera soportado jamás. La puerta, antes cerrada con rigidez y vergüenza, se abrió ahora con un estallido de desesperación y urgencia. En cuanto entraron, el aire cálido de la chimenea, aún encendida, hizo que una neblina se elevara de su cuerpo, como si la vida, poco a poco, quisiera volver a habitar aquel cuerpo exhausto. La depositó con cuidado en el sofá, como quien coloca una reliquia herida en su lugar sagrado. Tomó todas las mantas que encontró y la envolvió rápidamente, cubriéndola hasta el cuello, intentando atrapar hasta el último vestigio de calor. Intensificó el fuego, empujó la leña hacia el centro de las brasas y abrió las ventanas de ventilación para que el fuego respirara. Toda la casa parecía haber cambiado. Ya no era el escenario de reuniones formales, sino un campamento de rescate, una trinchera íntima donde la vida intentaba imponerse frente a lo que el orgullo casi había destruido. Judith no habló. Solo respiraba con dificultad, con los ojos entreabiertos como si despertara de una pesadilla sin nombre. Pero había algo en su expresión que decía más que cualquier palabra. Cuando Ethan se arrodilló a su lado, tomándole la mano con ambas manos temblorosas, ella le apretó la suya. No fue fuerza, fue presencia, un pequeño gesto, pero que contenía un mundo. Era como si, incluso confundida, aún supiera, aún reconociera, aún sintiera. Y eso atravesó a Ethan como un rayo silencioso. Bajó la cabeza y susurró disculpas con la voz entrecortada, sin saber si ella lo entendía, sin saber si lo oía. Pero lo hizo de todos modos, como quien se confiesa ante algo más grande que la vida. Con sus propios dedos le masajeó los pies, uno a uno, intentando reactivar la circulación. Los frotaba con firmeza y ternura a la vez, como si intentara reanimar no solo su cuerpo, sino también la dignidad que él mismo había herido. Sus ojos permanecían húmedos, pero ya no por la desesperación. Ahora brotaban de algo más profundo.
la certeza de que el amor no se había marchado ni siquiera después de todo, y que, mientras hubiera tiempo, también habría redención. Afuera el perro seguía sentado en el porche, no intentó entrar, no ladró, simplemente observaba, con ojos atentos y serenos, como si supiera que dentro un hombre se estaba desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo. Ethan notó la presencia del animal por la sombra que proyectaba la luz de la chimenea. Cuando miró, lo vio inmóvil, firme, como un guardián silencioso, y por un instante sintió que no estaba solo. La casa ya no era un escenario para la vanidad, era un refugio, era un altar, era un vientre de transformación. Ethan estaba sentado en el suelo junto a su madre, con el corazón roto pero increíblemente vivo. No podía explicar lo que sucedía. No sabía cómo llamarlo, pero lo sentía. Sentía como si algo invisible lo estuviera moldeando desde dentro, con manos que no eran las suyas. La vergüenza, el ego, la arrogancia, todo se disolvió en el fuego tenue de la humildad. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no estaba vacío. Era presencia, era el sonido de un alma siendo tocada donde antes solo había rigidez. Era el comienzo de algo que aún no comprendía, pero que ya lo había transformado por completo. El sol comenzaba a asomar tras las montañas nevadas, tiñendo el paisaje de frescos tonos dorados, cuando Ethan abrió la puerta y salió con una vieja manta en brazos. La brisa seguía cortando como una cuchilla, pero había algo distinto en el aire, algo que no podía definir, pero que lo impulsaba a hacer lo que jamás se había imaginado hacer en ningún otro momento de su vida. Caminó hasta el porche y se detuvo ante el perro, que seguía allí, inmóvil, con la mirada fija en la puerta, como si esperara noticias. Ethan vaciló. Toda su vida había aprendido a despreciar todo lo que le pareciera sucio, callejero, sin dueño, y allí estaba, ante un animal que había hecho por su madre lo que él no había tenido el valor de hacer. Se agachó lentamente, sin saber muy bien qué hacer. Abrió la manta con cautela, y en un susurro casi infantil, le dijo, «Pasa». El perro no reaccionó de inmediato, solo giró la cabeza levemente, como si evaluara sus intenciones. Sus ojos no reflejaban miedo, sino una extraña sabiduría que hizo que Ethan se sintiera vulnerable. El animal permaneció inmóvil unos segundos, luego se levantó despacio, subió un escalón, luego otro, hasta detenerse frente a él. Ethan extendió entonces la mano, por primera vez sin vergüenza, sin superioridad, sin repugnancia. Simplemente se rindió. El perro olisqueó sus dedos como buscando algo más allá del olor, quizá la verdad, y aceptó. Apoyó el hocico en la palma de Ethan y se dejó envolver por la manta. Aquel gesto sencillo y silencioso desató en él un viejo nudo que arrastraba desde la infancia. La idea de que solo lo puro merece cuidado. Con el animal en brazos o casi recostado en su regazo, Ethan volvió a entrar y cerró la puerta. La casa respiraba de otra manera. La chimenea aún crepitaba y Judith dormía envuelta en mantas, con el rostro más sonrosado que hacía unas horas. Al sentir que el perro se acercaba, abrió lentamente los ojos. Su mano, frágil y débil, se alzó con esfuerzo y tocó la cabeza del animal, que inmediatamente se recostó a su lado, como si siempre hubiera estado allí. Sonrió dulcemente y murmuró algo en voz baja, como un secreto llevado por el viento. Ethan se inclinó para escuchar. Ella susurró, «Los ángeles saben cuándo quedarse». Aquellas palabras impactaron a Ethan como una revelación. Se quedó sentado junto a su madre y el perro en silencio, pero en su interior algo comenzaba a tomar forma. Había vivido rodeado de reglas, ambiciones y apariencias. Había rechazado todo lo que le parecía frágil, desorganizado,
inútil. Y ahora, en medio del caos que él mismo había provocado, era un perro callejero el que le brindaba la presencia más serena que jamás había conocido. No era solo gratitud, era algo sagrado, como si aquel animal tuviera una misión, no solo proteger a Judith, sino abrirle los ojos a su propio hijo. Y lo comprendió. No todo lo que parece pequeño es insignificante. No todo lo que parece extraviado está perdido. Y a veces, aquello que consideramos inferior es precisamente lo que porta la chispa divina que nos falta. Los tres permanecieron allí en silencio durante largos minutos. El perro respiraba despacio. Judith cerró los ojos suavemente, como quien descansa tras ganar una gran guerra. Ethan, sentado en el suelo, lo observaba todo con una perspectiva nueva, una perspectiva que jamás había tenido. Por primera vez veía más allá de las apariencias. Por primera vez sentía que Dios, o algo parecido, había entrado en su casa, no con una voz ni un relámpago, sino con patas sucias y ojos pacientes, y solo quien lo había perdido casi todo podía reconocer esa forma de gracia. En los días siguientes, la casa de madera se convirtió en un refugio silencioso donde cada gesto de cariño parecía intentar compensar siglos de ausencia emocional. Ethan no se fue. Rechazó las visitas, apagó el teléfono, cerró las cortinas y se sumergió por completo en la presencia de su madre. El mundo exterior, antaño tan importante, ahora parecía un ruido lejano. Allí estaba todo lo que deseaba, la mujer que casi había perdido y el silencio que lo obligaba a sentir. Judith, aún débil, se recuperaba lentamente. Dormía largos ratos, despertaba confundida, a veces murmurando nombres del pasado, otras veces sonriendo como una niña sin saber por qué. Ethan se sentaba junto a la cama y la observaba. No solo su cuerpo, sino la historia viva que había ignorado durante tanto tiempo. Cada rasgo de su expresión era un recuerdo. Cada respiración, un milagro. La vergüenza que antes lo consumía ya no tenía poder. Había sido reemplazada por algo que nunca había sentido con tanta claridad. Gratitud. Una gratitud profunda y arraigada, no por las grandes cosas que la vida podía ofrecer, sino por esa pequeña llama que aún perduraba. Sabía que podría haberla perdido. Sabía que casi la había encontrado demasiado tarde. Y ahora, con cada sorbo de té que preparaba, cada vez que le acomodaba la almohada, era como si le dijera: «Eres importante, siempre lo has sido». El cachorro permaneció cerca, tumbado a los pies de la chimenea, como si aquella casa también fuera suya. Nunca pidió nada, nunca se impuso, simplemente existía allí, como una sombra fiel. Ethan lo observó durante largos minutos, intrigado. Había algo en aquel animal que no podía explicarse. Un silencio sabio, una presencia que no juzgaba. A veces se preguntaba: «¿Por qué sigues aquí?», pero en el fondo sabía la respuesta. Algunos seres no se marchan mientras haya algo que sanar. Una noche, el fuego se extinguía y Judith dormía plácidamente cuando Ethan se levantó, se puso el abrigo, cogió una bolsa con unas mantas y salió. El frío había regresado con fuerza y vagó sin rumbo por las calles del pueblo, con la mirada fija en las aceras y los toldos. Encontró a un anciano acurrucado cerca de la iglesia, temblando. Se arrodilló, le dio la manta y por primera vez miró a los ojos de un desconocido sin ninguna prisa por marcharse. El hombre no dijo nada, pero le sostuvo la mano durante unos segundos. Ethan sintió el mismo calor que había sentido al tocar a su madre aquella gélida mañana. Y allí, sin palabras, algo se encendió. La noche siguiente volvió a salir. Llevó sopa en ollas sencillas, mantas viejas
e incluso leña para una viuda que apenas podía calentar su casa. No habló mucho. Simplemente llamó a la puerta, entregó lo que tenía y se marchó. Algunos le preguntaron por qué lo hacía, pero Ethan no supo qué responder, porque no era por remordimiento, ni por caridad. Era por una especie de vacío que solo reconoció cuando todo en su interior se derrumbó. Un vacío que no se llena con aplausos ni con tratos, sino con presencia y consuelo. Cada gesto que antes le había parecido insignificante, ahora adquiría un peso que no podía definir. Y por primera vez, el alma que antes había vivido insensible a las metas y las apariencias comenzó a respirar, comenzó a abrirse, comenzó por fin a vivir. Aún no comprendía del todo lo que eso significaba. No había ningún plan, ninguna misión clara, ningún nuevo papel que asumiera públicamente. Pero sí había un impulso, una llamada silenciosa, algo nacido del dolor y que se convertía en movimiento. Es cuando el orgullo muere que puede nacer la verdadera misión. Y Ethan, aunque aún a tientas en la oscuridad, comenzaba a comprender por qué aquella noche, con todo su dolor y silencio, jamás sería olvidada. La transformación de Ethan se produjo sin anuncios, discursos ni promesas. Llegó silenciosamente, como la nieve que cae lentamente y cubre el suelo sin prisa. Al principio, pocos lo notaron. Era simplemente un hombre que caminaba por las estrechas aceras del pueblo con una vieja bolsa al hombro, deteniéndose en las puertas, repartiendo mantas, dejando ollas de sopa en los umbrales. No decía su nombre, no pedía nada a cambio. Hacía lo que tenía que hacer y seguía su camino, pero con el tiempo, ese gesto constante comenzó a llamar la atención. El pueblo, acostumbrado al antiguo Ethan, reservado, serio, siempre demasiado limpio, siempre con prisa, ahora observaba una versión de él que nadie reconocía, o mejor dicho, una versión que nadie jamás había imaginado que existiera. Los más pobres, que vivían en los confines olvidados del pueblo, empezaron a llamarlo el hombre del frío. Nadie sabía con certeza por qué. Simplemente sentían que aquel hombre, por alguna razón, comprendía lo que significaba estar a la intemperie. Había algo en su mirada que no juzgaba, algo en sus manos que no vacilaba. A algunos les resultaba extraño, otros se conmovían en silencio. Algunos susurraban, «Está cumpliendo una promesa». Otros decían, «Fue un milagro». Pero la verdad era que nadie sabía qué lo impulsaba, ni siquiera él mismo. Solo sabía que tenía que seguir adelante. Dentro de la casa, Ethan cuidaba con esmero a Minna, su madre, y al perro. Judith se recuperaba lentamente, alternando días buenos con días de confusión, pero él siempre estaba a su lado. Le preparaba la comida con cuidado, le peinaba el cabello como si fuera algo sagrado, y le hablaba con una dulzura que jamás había mostrado a nadie. El perro lo seguía de habitación en habitación, se echaba junto al sillón y cada vez que se encendía la chimenea, apoyaba la cabeza sobre las patas, observándolo todo con ojos serenos. Para Ethan, aquellos dos ya no eran solo parte de la casa. Eran el hogar mismo, los guardianes silenciosos de una nueva oportunidad, tesoros celestiales. Así los veía él. Fue la señora Louise, una anciana viuda del pueblo, quien lo observaba todo con ojos penetrantes. Una mujer de voz suave y corazón sensible se cruzó con Ethan una de las frías noches de diciembre cuando él dejaba leña cortada frente a su casa. Él no dijo nada en ese momento. Pero al día siguiente, durante la misa, ella murmuró a una vecina, «Quien sobrevive a su propia frialdad puede calentar el mundo». Y esas palabras comenzaron a extenderse como una chispa en la paja seca, porque todos, en el fondo,
Llevábamos algo que necesitaba ser abrigado. Las huellas que Ethan dejó en la nieve fueron borradas por el viento en pocas horas, pero la huella que dejó en la gente permaneció. Cada manta cuidadosamente doblada, cada plato de sopa dejado en la puerta, cada vez que tomó la mano de un anciano o escuchó, en silencio, el lamento de alguien. No predicaba, no citaba versículos, no pronunciaba discursos sobre la fe, pero quienes lo recibieron sintieron algo distinto, como si dentro de ese hombre hubiera un arrepentimiento transformado en servicio, como si el frío que casi se llevó a su madre aún viviera en él, pero se hubiera convertido en fortaleza, no para congelar, sino para dar calor. Los aldeanos, poco a poco, comenzaron a responder. Algunos donaron mantas. Otros prepararon más sopa de la necesaria y le dejaron ollas adicionales. Los niños empezaron a mirarlo con respeto, e incluso los más pequeños, antes indiferentes, comenzaron a llamarlo Señor. Ethan no buscaba reconocimiento, pero lo obtuvo, no porque lo exigiera, sino porque las cicatrices que llevaba consigo comenzaron a desbordarse en forma de cariño, y cada gesto, incluso el más sencillo, encierra una historia, algunas invisibles, otras irreparables, pero también había gestos que, incluso sin palabras, se podían sentir, y estos eran los que más conmovían, cuando eran tocados por la compasión. El invierno siguiente llegó temprano, con vientos aún más fuertes que el año anterior. Todo el pueblo se preparó para largas y frías noches, donde el fuego era más que solo calor, era supervivencia. Fue entonces cuando Ethan, sin decir nada en voz alta, comenzó a recoger leña. Durante semanas cortó troncos, apiló tablones y separó ramas secas. En el centro del pueblo, en un terreno rodeado de viejos bancos, preparó con esmero la base de una fogata. Nadie preguntó qué era. Algunos simplemente observaban desde sus ventanas, otros cuchicheaban con curiosidad. Pero todos presentían que algo diferente estaba a punto de suceder. En la noche más fría de diciembre, cuando el cielo parecía pesar sobre los tejados y la escarcha ya cubría los muros bajos de piedra, Ethan encendió la hoguera. Las llamas se alzaron lentas, con dignidad, como si supieran que no solo ardían madera, sino parte de una historia. Extendió mantas alrededor del fuego y preparó una mesa rústica con pan, caldos calientes y frutos secos. Alguien tomó una guitarra. Un niño trajo un pequeño tambor. En menos de una hora comenzaron a aparecer pasos. Primero, los más pobres, guiados por el olor a leña y comida. Luego, los solitarios, viudas, parejas de ancianos, adolescentes curiosos, familias enteras. Cuando se dieron cuenta, estaban todos allí, no como una multitud, sino como una sola alma extendida a través de muchos cuerpos, todos alrededor de la misma luz. Ethan caminó entre ellos sin prisa, los saludó con la mirada, sirvió el caldo con sus propias manos y ayudó a los ancianos a acomodarse. Nadie mencionó el pasado, nadie habló de la noche de la expulsión, no porque la hubieran olvidado, sino porque allí no había lugar para la vergüenza, solo para una reconciliación silenciosa. Y entonces, como si realizara un ritual íntimo ante testigos que no necesitaban comprender, llevó a su madre al centro del círculo. Envuelta en una manta gruesa, Judith estaba sentada en una vieja silla de ruedas que él mismo había restaurado. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una lucidez inusual. Al ver a los niños corriendo en círculos alrededor del fuego, rió. Una risa breve, pero llena de ligereza. Y en esa risa, muchos vieron algo que el pueblo no había visto en mucho tiempo: pureza. El cachorro caminó justo detrás de ellos, con paso firme y mirada atenta. Más robusto,
bien alimentado, con el pelaje limpio, pero con la misma expresión serena. Se tumbó a los pies de Min. Judith, como siempre, ocupando en silencio el mismo lugar como si nunca lo hubiera abandonado. No dio ninguna orden, no llamó, simplemente sabía dónde debía estar, y en ese sencillo gesto, el pueblo comprendió lo que Ethan intentaba decir sin palabras: que el amor, cuando es verdadero, jamás abandona su puesto. La hoguera ardía con fuerza, pero el calor que emanaba era de otra índole. Era el calor de la presencia, de la escucha, de la humildad. Los niños jugaban con palos, los ancianos rememoraban historias antiguas, y Ethan simplemente observaba. No necesitaba agradecimientos, no buscaba admiración, simplemente sentía que estaba justo donde debía estar, y cada rostro iluminado por las llamas lo confirmaba. En un momento dado, una mujer se acercó y le ofreció una manta que ella misma había cosido. Otra trajo pasteles caseros. El pueblo correspondió, pero no por obligación, sino porque el gesto había tocado una fibra sensible en cada uno de ellos. Aquello no fue caridad, no fue un evento, no fue un espectáculo, fue restitución, fue la reconstrucción de lo que se había destrozado, no con ladrillos ni promesas, sino con fuego, presencia y escucha, y a veces lo que Dios permite que se rompa, lo reconstruye con creces, no en el silencio de la soledad, sino ante los ojos de todos, para que la luz de la sanación ya no se oculte. La hoguera seguía ardiendo con fuerza, proyectando sombras danzantes sobre los rostros a su alrededor. El aire era frío, pero nadie parecía sentirlo. El calor que emanaba de ella no era meramente físico, era el calor de algo invisible, pero que tocaba íntimamente a cada persona presente. Ethan caminaba entre los grupos, sirviendo más sopa, reponiendo la leña, escuchando las palabras sueltas y los recuerdos que fluían espontáneamente. En su presencia no había prisa ni juicio, solo escucha y humildad. Ya no era el hombre que intentaba impresionar con palabras cuidadosamente elegidas. Ahora era alguien que, habiendo caído tan bajo, sabía exactamente cómo tender la mano a quienes estaban a punto de caer también. En medio de esta escena se acercó un niño pequeño y delgado, con las mejillas rojas por el frío y los ojos llenos de preguntas. Llevaba una manta envuelta alrededor del cuerpo y sostenía un trozo de pan con ambas manos. Se detuvo justo frente a Ethan y permaneció en silencio unos segundos, como reuniendo valor para hacer lo que su curiosidad ya le había dictado. Entonces preguntó, con la sencillez propia de los niños: ¿por qué haces todo esto? La pregunta resonó con más fuerza de la que debería, a pesar de haberla formulado en voz baja. Ethan se detuvo. Permaneció en silencio unos segundos, no porque no supiera qué decir, sino porque aquella pregunta trascendía el tiempo y tocaba justo donde todo había comenzado. Miró al niño y, con una leve sonrisa, respondió: porque una vez el frío me enseñó el valor de un abrazo. El niño frunció el ceño, como si intentara comprender algo que escapaba a su experiencia vital, pero luego asintió, como si, aún sin entender, aceptara la respuesta, y se marchó corriendo hacia el grupo de niños que jugaban alrededor de la hoguera. Ethan se quedó allí, observando el fuego, y entonces sintió una mirada diferente sobre él. Judith lo observaba desde lejos, envuelta en mantas, con las manos en el regazo y la mirada llena de ternura. Aquella noche la envolvía una suave lucidez, como si el frío no hubiera borrado sus recuerdos, sino que los hubiera ordenado de nuevo. Miraba a su hijo no como se mira a un adulto, sino como se vuelve a ver al niño que una vez corrió por los pasillos de la casa, se cayó de la bicicleta,
escondió sus dibujos mal hechos tras la puerta. Como se reconoce, bajo las marcas del tiempo, el mismo corazón, ahora más maduro, más sensible, más despierto. Ethan le devolvió la mirada y sintió que se le volvían a llenar los ojos de lágrimas. Pero no era dolor. Era algo que nunca antes había sentido con tanta claridad, ligereza. No porque hubiera enmendado el pasado, sino porque había elegido no repetir las decisiones que le habían hecho daño. Allí se sentía completo, entre gente común, alrededor de una hoguera, con gestos que, aunque pequeños, tenían el poder de aliviar viejas heridas. Fue allí, en ese momento de silencio compartido con su madre, donde Ethan comprendió algo que ninguna lectura, religión o consejo podría enseñarle. El verdadero calor no provenía de la chimenea, ni de la sopa, ni de la manta más gruesa. Provenía del arrepentimiento que encuentra consuelo. Provenía del dolor que se transforma en cariño. Provenía de la decisión de no endurecerse, incluso después de haber sido quebrantado. El niño había preguntado por qué, y Ethan, ahora, también conocía la respuesta por completo. No se trataba solo de la noche en que echó a su madre de casa. Se trataba de todo lo que esa noche destruyó en su interior, y de todo lo que ella también reconstruyó. Cuando el corazón se doblega, el cielo se inclina. No con truenos, no con aplausos, sino con un simple gesto, una mirada que se prolonga, un perdón silencioso. Y a veces, eso es todo lo que el mundo necesita para empezar a cambiar, aunque sea en silencio. Ethan nunca más buscó elogios ni intentó aparentar ser mejor de lo que era. Aquella vieja ambición, que una vez lo había llevado a cerrarle la puerta a su propia madre, había muerto junto con el orgullo que alimentaba su vanidad. Ahora su alma estaba demasiado ocupada sirviendo en silencio con intensidad, sin interrupción. No tenía tiempo para el estatus, no tenía espacio para la vanidad. La atención que antes se centraba en su propia imagen, ahora se dirigía a los pequeños detalles de la vida, una tetera en la estufa, una manta remendada entregada con cuidado, un gesto de escucha ante el dolor ajeno. Ethan había encontrado un propósito que no pedía aplausos, solo presencia. Judith vivió 5 inviernos más, y cada uno Ethan encendía una hoguera en el mismo lugar del pueblo donde, aquella noche decisiva, el fuego había reunido a quienes no tenían hogar. Llamaba a todos, como siempre, pero ahora con un matiz. Les pedía que trajeran algo que representara el calor. No tenía que ser algo físico. Podía ser una nota, un gesto, un recuerdo. Era su manera de mantener viva la esencia de lo que había aprendido. Y cada año la hoguera crecía, no solo en tamaño, sino también en significado. Los niños dejaban dibujos, los ancianos traían fotografías, las madres depositaban pequeños juguetes de lana en memoria de los fallecidos. Era una ceremonia sin nombre oficial, pero todos sabían que era un homenaje a la mujer que, un día, se enfrentó al frío sola y sobrevivió. Cuando Judith falleció, fue en una noche serena, sin dolor. Estaba en casa, arropada, en paz. Ethan le tomaba la mano y el perro, ya anciano, dormía a los pies de la cama. La despedida fue silenciosa, como siempre lo había sido el amor entre ellos. Discreto, pero inquebrantable. Al día siguiente, no hubo un duelo ostentoso, pero sí hubo una hoguera, la más grande de todas, y todo el pueblo acudió, sin necesidad de invitación. Desde ese año instauraron algo espontáneo, natural, el Día de la Luz en el frío. No como un día festivo, sino como una reunión. Un día para recordar que el frío no tiene por qué ser el final, puede ser el comienzo. Ethan siguió organizando las reuniones. Continuó repartiendo mantas, compartiendo comidas y escuchando historias.
ayudó a reparar tejados, empujó sillas de 1900, ruedas, podó las plantas del jardín de la iglesia, limpió las ventanas de la escuela y una vez al mes escribió cartas a los presos de la zona. No porque esperara respuesta, sino porque comprendía que algunos gestos, cuando son semillas, deben sembrarse incluso cuando la tierra parece árida. Sabía, por experiencia propia, que hasta el corazón más duro podía florecer. Su historia no estuvo marcada por un milagro en el sentido tradicional. No hubo luz en el cielo, ni una voz que descendiera de las nubes. No hubo cura repentina, ni un cambio mágico. Fue el frío, un frío real, implacable, que se te mete hasta los huesos. Eso fue lo que lo empezó todo, pero más que el frío, fue la mano invisible de Dios la que actuó en el preciso instante en que Ethan se quebró por dentro. Porque hay dolores que solo la gracia puede vencer, y hay caídas que solo el arrepentimiento puede transformar en un camino. Ese frío que casi se llevó a su madre fue el mismo frío que salvó su alma, y eso, en sí mismo, fue el verdadero milagro. Ethan envejeció, como todos, pero su historia perduró. Los niños que recibían sopa empezaron a prepararla para otros. Quienes antes dormían en las aceras comenzaron a abrigar a quienes llegarían después. Las huellas de Ethan en la nieve se desvanecieron con el tiempo. Pero los pasos que enseñó, esos siguieron recorriéndose, porque el fuego que se encendió aquella noche no se apagó, solo cambió de forma. Y donde había dolor, ahora hay calidez. Donde había ego, ahora hay entrega. Y donde había silencio, ahora hay memoria. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Y si tú también crees que nada, absolutamente nada, ocurre por casualidad, entonces el siguiente vídeo es para ti. Haz clic y descúbrelo.